Normas de auditoría financiera NIAS presentadas por María Alejandra Huertas Arias, Sergio Alejandro Lancheros Casas y Luis Maiver Rodríguez Caicedo. Tenemos la tabla de contenido y iniciamos con la primera norma, normas internacionales de auditoría NIAS. Estas normas fueron emitidas por la Federación Internacional de Contadores. Eh, Estas normas tienen por objeto pues la aplicabilidad de las mismas en todas las organizaciones de acuerdo a la auditoría independiente. Están basadas en tres etapas muy importantes, que es la estructura, la lista de normas y la implementación. Dentro de la estructura están 5 ítems muy importantes. Está la introducción, que es establecer objetivos, incrementar la confianza, la seguridad razonable, el cumplimiento de las obligaciones y las responsabilidades del auditor. Todo esto es basado en las estimaciones contables, la aplicabilidad de la política contable, establecer razonabilidad de los estados financieros y la aplicabilidad del código de ética, pues de acuerdo a los principios establecidos. El segundo ítem son los objetivos, que es generar un dictamen opinión de los estados financieros, la reducción del riesgo y la planeación de la auditoría. Todo esto es basado pues en la confiabilidad de la información, en el actuar bajo el juicio profesional, control interno, generar estudio o examinación de la misma y obtener las evidencias. Como tercer ítem tenemos las definiciones. Estas definiciones permiten la aplicabilidad y el entendimiento de la norma. Son muchísimas, acá solamente mencionamos tres, en donde está el marco de referencia de la información financiera aplicable, la evidencia de la auditoría y el riesgo de la auditoría. Todo esto es basado en normas y requisitos en el entorno legal y ético, de acuerdo pues al contenido de los estados financieros, en donde hay un riesgo de opinión inapropiada, y de la misma manera la confiabilidad de la conclusión de los estados financieros pues es inapropiada. Para estas definiciones y este estudio se necesitan pues los estados financieros, que pueden ser uno o pueden ser todos, que se convierten en las fuentes de evidencia. Tenemos como requisito los objetivos del auditor y el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría. Todo esto pues basado en 4 aspectos muy importantes: requisitos éticos, escepticismo profesional, juicio profesional y evidencia apropiada. Todo esto se hace con relación al código de ética, a reducir el riesgo, al conocimiento, pues a la experiencia de parte del auditor y la valoración del riesgo que se pueda generar. La implementación hace referencia a 2 volúmenes, que es el volumen 1, que está enfocado en la ética profesional, en el riesgo del proceso y en las estimaciones contables, y el volumen 2, que son 3 fases muy importantes de acuerdo al riesgo, que es la evaluación del riesgo, la respuesta del riesgo y la elaboración del riesgo. La segunda norma que vamos a abordar son las normas internacionales de trabajo de revisión 2400, las cuales son de aplicabilidad del auditor, en donde se hace una verificación de los estados financieros. Tiene un propósito de acuerdo a las responsabilidades, cuando el auditor hace parte de las cuentas y cuando no hace parte de las cuentas. Todo esto basado en el código de ética y en la aplicabilidad de los principios, para poder hacer una pues, revisión de los estados financieros. El objetivo pues revelar por parte del auditor la no presentación de la información por medio del marco normativo, lo cual pues va a generar una seguridad negativa para la empresa. El alcance, que pues es el logro del objetivo, los pronunciamientos de la aplicabilidad de la regulación y la legislación de acuerdo al requerimiento de la norma, la documentación pues que sea pues exhaustiva y sirva de informe, sirva pues de soporte para realizar el informe de la revisión, y la planificación, que esto hace referencia a garantizar la efectividad de la auditoría y por consiguiente el conocimiento frente a la misma. Todo esto basado en la organización de la compañía y los sistemas contables. Por último tenemos el procedimiento, que es basado prácticamente en el auditor, en donde el conocimiento es elemental, basado en la experiencia, la aplicación de los principios y por último los procedimientos en el sistema contable. La norma internacional de encargos de aseguramiento 3000, denominada encargos de aseguramiento distintos de auditoría y revisiones, tiene como propósito establecer los principios básicos y los procedimientos esenciales y proveer las guías a los contadores para la ejecución de contratos de aseguramiento diferentes de auditorías o las revisiones de la información financiera. Su objetivo por parte profesional es la implementación del control de calidad mediante una adecuada emisión de informes y suministrar seguridad razonable a los requerimientos de ética. Su alcance, el alcance de aseguramiento son las NIE, las NIA y las NIER, basado en los objetivos de análisis con salvedades y conclusiones desfavorables. Los requerimientos es el código de ética para identificar y reducir las amenazas en el cumplimiento de los principios. La evidencia
es la aplicabilidad del escepticismo profesional y la fiabilidad de la información. En lo que tiene que ver con la norma internacional de servicios relacionados 4410, aborda los lineamientos relacionados con las responsabilidades del profesional contable cuando éste es contratado para compilar la información financiera histórica de una entidad. Es necesario anotar que los lineamientos pueden adecuarse a encargos de compilación de información que no sea histórica, ni que sea información financiera, como es el caso de la información que se hace de forma prospectiva, información relativa al manejo ambiental de la entidad o la relacionada con estadísticas, presupuestos y pronósticos. Tenemos también en cuanto a la auditoría financiera conceptos, características y fases. Entonces en este caso tenemos que la auditoría financiera es fundamentada en la verificación de los registros contables y tiene por objeto la minimización del riesgo de la información financiera. En la parte de las características tenemos que evidenciamos control interno respecto a la inspección de documentos, la observación de activos, proporcionalidad o credibilidad. Tenemos también grupos de interés. Tenemos que ejecutar posteriormente los hechos económicos. Tenemos pruebas selectivas que nos permiten construir evidencias, independencia mental y funcional. Tenemos conocimientos y capacidades del contador público y tenemos también cumplimiento de objetivos como la supervisión, la objetividad e integridad y la inspección. En la parte ya de las fases tenemos que se enfoca en los estados financieros. Entonces, acá tenemos la decisión de revisión de estados financieros, tenemos también la planeación de la auditoría con el objeto que se realice de una forma organizada para la empresa. Tenemos la planeación del examen, que este nos va a permitir evidenciar los alcances y los objetivos. Tenemos el programa de auditoría, que este nos permite desarrollar los aspectos más relevantes con el fin de elaborar el informe final. Tenemos también un trabajo de campo, que este consiste en la aplicación del programa. Y tenemos tipos de pruebas sustantivas, selectivas y de cumplimiento y de dictamen. Por otro lado, tenemos la revisión y evaluación del sistema de control interno. Entonces, en este caso, resolvimos un cuestionario de varias preguntas y nos basamos en varias leyes. Por ejemplo, en la ley 43 del 90, aquí vimos las generalidades, vimos también el decreto 2420 del año 2015, decreto 2649 del año 1993. En esta parte vimos la reconciliación de saldos bancarios y la comparación posterior de la reconciliación. Y por último, analizamos la ley 901 del 2004, que en esta parte ya el cuestionario iba en revisión de cheques, iba enfocado en las consignaciones bancarias y en el efectivo en caja para las empresas. Bueno, se concluye que las NIAs, normas internacionales de auditoría financiera, establecen estándares que son de obligatorio cumplimiento para las organizaciones, en las cuales tienen como objeto la transparencia y la solidez de la información financiera. Todo esto es fundamentado en el control interno de la organización, siendo esta pues la fuente que permite cumplir los estándares de calidad. Finalmente, podemos evidenciar que la estructura de las normas internacionales de auditoría, las cuales tienen como finalidad el cumplimiento de 5 ítems, de tal manera que la revisión efectuada sea óptima, la cual requiere de una exploración bastante minuciosa, con el objetivo de evaluar diferentes factores en su aplicabilidad, teniendo en cuenta el auditor, la administración y el director basado en responsabilidades. Como conclusión final, tenemos la importancia del Código de la Ética contemplado en el Decreto 2420 del año 2015. Es elemental para el personal contable, teniendo inmersos los principios fundamentales. Estos los permiten cumplir y efectuar durante el procedimiento de una manera idónea, de manera que no nos genere amenazas contra los mismos por el no cumplimiento. Ya como referencia bibliográfica tenemos la norma internacional de servicios relacionados, también usamos la norma internacional de encargos de aseguramiento, usamos el material de estudio de la Universidad Militar Nueva Granada, la comunidad contable y vimos algunas páginas de normas internacionales de auditoría. Eso es todo por nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima oportunidad.